exposición en 1 hora y media son 10 minutos clavados a lo máximo para poder escucharlos a todos. Bueno, el ministro no viene, pero viene la jefa de ODEPA, ¿ya? Entonces constituyamos. Recording in progress. Muy bien, constituidos en comité, damos inicio a esta conversación y dentro de las personas invitadas tenemos a la directora de la Oficina de Estudios de Políticas Agrarias, la señora Andrea García, al director del Servicio Nacional del Consumidor, don Andrés Herrera. Tenemos al secretario ejecutivo de la Agencia Chilena de Calidad e Inocuidad Alimentaria, Achipia, don Diego Varela. Hola Diego, está Andrés, está Andrea. La jefa de División de la Competencia y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, doña Fernanda Campos. Al final. De la Fundación Vegetarianos Hoy, el director legal, don Cristian Apiolaza, acompañado de la directora general, doña María Ignacia Uribe. Muy bien. Y un científico de la Facultad de Agricultura y Ciencias Aplicadas de Utah State University, don Stefan Van Vliet. Ellos son todos. Muy bien. Lo de la cuenta y lo demás lo vemos cuando nos constituyamos como sesión. Le ofrezco la palabra a la directora de ODEPA en el orden. ¿Va a intervenir o lo deja para el final? ¿Para el final? Muy bien. Le ofrezco la palabra al director del Servicio Nacional del Consumidor, don Andrés Herrera. Muy buenas tardes. Problema técnico. ¿Hay alguien que no tenga problema técnico? ¿Secretario Ejecutivo de Achipia? ¿O están todos con problemas? Muy bien. Entonces, mientras tanto, vamos a hacer un cambio. Hola, Ale. Vamos a hacer un cambio y vamos a darle la palabra a don Diego Varela, secretario ejecutivo de la Agencia Chilena por la Calidad e Inocuidad Alimentaria. Y antes de eso, les ruego ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio formal a la Comisión de Agricultura. ¿Está grabando ya el acta? Sí. Bueno, señora secretaria, le solicito de informe de la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. Han llegado 2 oficios de cumplimiento de glosa en conformidad a la Ley de Presupuesto del 2003. Uno de la Comisión Nacional de Riego, correspondiente a la glosa número 9, con el que informa las regiones donde se instalarán las 3 nuevas oficinas. Esto es Atacama, O'Higgins y Biobío. Del Servicio Agrícola y Ganadero, correspondiente a la glosa número 9, con el que informa los avances de la mesa de trabajo con funcionarios en lo relativo al pago de viáticos por labores de faena. Y finalmente una carta de la Federación Gremial Consorcio Agrícola del Sur, CAS, manifestando su apoyo al proyecto de ley en tabla, además de hacer presente su preocupación por el uso del término carne vegetal. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta, colegas. Muy bien. ¿La cuenta, presidente? Tenemos todos en nuestros pupitres la correspondencia que hemos recibido y respecto de lo que se informa del SAG, espero que podamos seguir avanzando con un acuerdo sostenido el 2017, si mal no recuerdo, sobre la normalización de los funcionarios que estaban particularmente a honorario y también a contrata, teniendo o debiendo tener fidelidad funcionaria respecto a su rol fiscalizador. En algún momento, cuando llegue ya la oportunidad de discutir sobre la ley de presupuesto, poquito antes, vamos a convocar para que los funcionarios del Ministerio de Agricultura puedan expresar su preocupación, dado que en todos los servicios tenemos dificultades para normalizar las plantas. Tanto particularmente en el SAG, que no se ha completado el acuerdo sostenido en el gobierno Bachelet II, como de lo que ha significado lo que hemos venido planteando hace rato en el INDAP sobre los prodesales y los PBTI, y así sucesivamente lo que ha venido ocurriendo con el INEA y con otros servicios. Muy bien, puntos varios. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a los invitados. Estuvimos en la entrega, nos invitó el Ministerio de Agricultura
en relación a los usuarios no INDAP de ayuda de emergencia, presidente. Y un poco entendiendo la metodología, fueron quienes hicieron todo el trabajo fundamentalmente de catastrar, ¿no?, y de coordinación, y todo fueron los funcionarios del PRODESAL. Y los funcionarios del PRODESAL son funcionarios del INDAP con el municipio. Entonces, estrictamente no está dentro de su contrato ni está dentro de las exigencias que le hace el ministerio. Entonces, a mí me gustaría pedirle al ministro y al director nacional de INDAP la posibilidad de una bonificación adicional frente a este trabajo que realizaron. Ahí hubo utilización de vehículos, benzina, tiempo, dejar de atender a los agricultores que obligatoriamente tienen que atender, ¿no? Entonces, además, con todas las complicaciones que tiene y el compromiso que existe, ¿no es cierto?, de mejorar este instrumento del PRODESAL y también las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, si fuera posible hacer presente esto que está ocurriendo por lo menos en las regiones, ¿no?, que sufrimos estas graves complicaciones climáticas, y ver la posibilidad de recompensar, de suplementar, de bonificar adicionalmente algo a esos trabajadores. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Sepúlveda. Voy a solicitar el acuerdo de la comisión para hacerle llegar al ministro lo que en justicia ha planteado la senadora Sepúlveda. Me parece razonable. Recordemos que parte de la discusión que recurrentemente ha ocurrido sobre las condiciones en las que trabajan varios cientos de personas, hombres y mujeres, a lo largo de todo Chile, no siendo funcionarios del Ministerio de Agricultura, no siendo funcionarios municipales, trabajan para ambas instituciones a suma alzada. Por lo tanto, el 32% el alza al combustible, el 45% el alza a los neumáticos, del aceite y lo demás se lo han tenido que absorber con sus propios ingresos, quedándole ya muy poco para su propia economía familiar. Me parece de justicia lo que usted plantea, por lo tanto, le sugiero, senadora, que le dé algunos tips a nuestro equipo de secretaría de la comisión para que podamos hacerle llegar ese oficio al ministro y a la subsecretaria. ¿Está de acuerdo también, el senador Durana? Muy bien. Acordado. La comisión acuerda entonces. ¿Ofrezco la palabra? ¿Hay más? Muy bien. Entonces vamos al orden del día, vamos a la tabla, para continuar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal, de acuerdo al boletín 12.599-1. Como habíamos acordado, le ofrezco la palabra entonces al secretario ejecutivo de la Agencia Chilena de Calidad e Inocuidad Alimentaria, Chipia, don Diego Varela. Y si ha resuelto el problema técnico, el CERNAC, ¿lo podemos? ¿Está resuelto ya o todavía no? Sí, ya, muy bien. Entonces vamos con la Chipia. Gracias, presidente. ¿Entendí? Parto yo. Sí. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. El compañero al lado tiene el micrófono prendido. Este no está. ¿Aló? Ahí sí. Gracias, señor presidente, senadores, senadora. Mucho gusto. Yo soy el secretario ejecutivo de la Agencia Chilena de Inocuidad y Calidad Alimentaria, actualmente una comisión asesora presidencial que tiene como mandato justamente ver temas en mejoras regulatorias y, en general, el funcionamiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos. No tengo una presentación, pero voy a dar una intervención, señor presidente. Toda mi trayectoria profesional ha estado relacionada con el análisis y el entendimiento de los marcos legales y regulatorios en torno a la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos, a nivel nacional y a nivel internacional. Es por esto que les puedo decir con propiedad, en base a la experiencia que he tenido tanto en Chile como en el extranjero participando en organismos multilaterales, que nuestro país cuenta con un sistema sólido, reconocido y simple. Y esto no es menor, es simple y fácil de entender para los reguladores, para la industria, para la academia y, muy importante, para los consumidores. A diferencia de la gran mayoría de países, tenemos en muy pocos cuerpos legales y regulatorios, de manera ordenada, la mayor parte de los requisitos que hemos establecido para la producción segura y ordenada de alimentos.
Y muy importante, tenemos establecido algo que hace mucho sentido, que es una excepción en el ámbito internacional y que es una fortaleza. Y esto es que cuestiones generales, orientadoras desde una perspectiva legal, están establecidas en el Código Sanitario. Se establecen por proyectos de ley, cosas que en general son principios universales, capaces de resistir el paso del tiempo. Y por otro lado, tenemos en la regulación las definiciones, las que necesariamente deben estar sometidas a revisión periódica, año a año, o que para su incorporación en la regulación requieren de un análisis técnico profundo. Tenemos acordado un mecanismo que permite ese análisis científico, técnico y bibliográfico, y que además es transparente y es inclusivo. Puede participar la industria, la academia y los consumidores. Esto es lo que se conoce como la mesa de trabajo del Reglamento Sanitario de los Alimentos, conducida por el Ministerio de Salud. Y esto es muy necesario porque cada vez más lo que entendemos por alimentos está evolucionando a una velocidad increíble, producto de avances tecnológicos y producto de los cambios en las tendencias alimentarias de la población en Chile y en el mundo. Este es el sistema que hemos desarrollado en Chile, un sistema que, como les decía, en base a mi experiencia, es de los mejores que existe, y es necesario, creo yo, que este sistema se mantenga y sigamos discutiendo cuestiones que, sin lugar a duda, van a requerir cambios a nivel regulatorio en las instancias que para ello hemos diseñado. Porque es necesario, porque nos permite mantenernos actualizados, resguardar la salud pública, promover prácticas equitativas del comercio y reaccionar en tiempo y forma a los cambios que están dándose en los sistemas alimentarios. Por otra parte, comparto totalmente la preocupación que existe para resguardar la integridad de los alimentos que se producen en Chile. Cuidar a la industria nacional y resguardar también la capacidad de los consumidores de estar protegidos frente a engaños es absolutamente necesario. En la actualidad, el fraude alimentario y la adulteración motivada económicamente no están tipificados como delito en el Código Penal ni en otras regulaciones. Y si bien hemos tenido algunos avances en que se han definido penas para alimentos específicos, parece poco prudente y poco eficiente continuar el establecimiento de instrumentos legales específicos para algunos alimentos, porque la gran variedad de alimentos, la gran variedad de categorías de alimentos que van cambiando y que existen en la actualidad, la verdad es que no lo hace posible. Convendría avanzar en un proyecto de ley que tipifique el fraude alimentario y la adulteración motivada económicamente de manera general para todos los alimentos, incluidas provisiones para el etiquetado. Esto se puede hacer y, sin lugar a dudas, sería una tremenda contribución al sistema alimentario nacional. Les comento, honorables senadores, que este tema a nivel de Ejecutivo nos preocupa y nos ocupa. Es por esto que existe actualmente una mesa de trabajo establecida entre el Ministerio de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y Achipia para ver mecanismos que permitan avanzar en la definición e identificación de fraude alimentario usando las escasas herramientas legales que existen hoy. No me cabe duda de que si existe una iniciativa para avanzar en un instrumento legal sólido para combatir el fraude alimentario y la adulteración motivada económicamente, van a contar con el respaldo de esta Administración y la experiencia y conocimiento presente la institucionalidad que tenemos en Chile para el control de alimentos. Y por último, honorables senadores, y agradezco su paciencia por mi intervención, la demanda de proteína viene aumentando y va a seguir aumentando, tanto por el crecimiento de la población, así como por el desarrollo económico del país. Se desprende de esto que tiene que existir un crecimiento en la productividad, en la capacidad para producir volumen de proteína. La proteína es, entre los nutrientes de los alimentos, el más caro de producir, más caro para el medio ambiente en cuanto al impacto que tienen los ecosistemas, en la biodiversidad, en el uso de suelo, en el consumo de agua y, en general, en todos los límites planetarios, y más caro desde el punto de vista económico. Desde hace un tiempo, avances tecnológicos, cambios en las preferencias alimentarias de la población y la cooperación internacional han permitido el desarrollo de lo que ahora se está empezando a llamar la industria de la proteína alternativa. La tecnología para la producción de proteína alternativa va a permitir un acceso mucho mayor a la población, al mismo tiempo que disminuye el impacto medioambiental que causa la protección de proteína animal, la producción de proteína animal. En el futuro, la capacidad para brindar seguridad alimentaria no va a depender tanto como lo hace hoy de la cantidad de tierra, de la cantidad de agua, de la cantidad y la calidad y el costo de la mano de obra. Va a estar directamente relacionado con la capacidad científica, tecnológica de los países, el desarrollo científico de sus profesionales y, muy importantemente, en los marcos legales y regulatorios que permitan y promueven el desarrollo de esta nueva forma
más eficiente, más económica y más sustentable de producir proteína. De producir proteína y asegurar seguridad alimentaria para la población. La discusión que estamos teniendo hoy, senadores, debe tener la capacidad de mirar y proyectar el sistema alimentario que Chile está construyendo para los próximos 50 años. Así que los invito a reflexionar y tomar una decisión pensando en cuáles son los desafíos que se vienen en el futuro, qué señales políticas estamos dando en cuanto al liderazgo que Chile tiene ganado en el ámbito alimentario a nivel global. Liderazgo que no se debe a nuestra capacidad volumétrica para producir alimentos. Se basa en la tecnología que hemos aplicado, la cooperación público-privada y el adecuado marco legislativo y regulatorio que hemos desarrollado. Debo señalar que esta tendencia la veo alrededor del mundo. De hecho, presidí recientemente en Naciones Unidas una primera investigación sobre el asunto de desarrollo de proteína alternativa. De mi experiencia, les comparto que los países que están liderando no son los que creen que existe una competencia entre la producción tradicional de proteína animal y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los países que están liderando se han dado cuenta de que son dos áreas productivas que pueden coexistir. De hecho, son dos áreas productivas que pueden complementarse y que no es necesario buscar elegir una o la otra, sino buscar de manera equilibrada las decisiones políticas que permitan impulsarlas a ambas, porque ambas tienen un rol que jugar en la transformación hacia el sistema alimentario sostenible. Para comentarle algunas de las cifras relacionadas con esta industria de proteína alternativa, les cuento que el año 2022, en Estados Unidos, la industria de alternativas cárnicas dejó $1.4 billones en venta. La industria de productos alternativos a la leche y productos alternativos a otros productos lácteos dejó $8.2 billones y está en desarrollo, y viene con cifras similares también, el desarrollo de productos alternativos a los productos del mar y la pesca en general. Actualmente, algunas de las trabas que tiene esta industria es mejorar su capacidad para escalar industrialmente la producción, mejorar aspectos nutricionales, bajar su precio y mejorar su aroma, textura y sabor. Cuando esto pase, y es solo cuestión de tiempo para que pase, vamos a tener alimentos que son nutricionalmente de gran valor, a bajo precio y con bajo impacto medioambiental. No me cabe duda de que esto es sumamente importante para la seguridad alimentaria y no me cabe duda también de que va a ser muy atractivo para los consumidores. La pregunta entonces es si queremos promover un debate entre dos formas de producir proteína o queremos y debemos sentar las bases en la legislación y la regulación para que estas dos industrias coexistan, se potencien y sean un aporte a la seguridad alimentaria nacional y también un aporte al desarrollo económico del país. Muchas gracias, señor presidente. Le pediría en una frase respecto de su opinión en concreto sobre el proyecto que busca definir el rotulado de carne para productos que sean de origen muscular. Yo entiendo la postura de Achipia en términos de que los esfuerzos por generar proteína de buena calidad y a bajo costo y de acceso más universal es un esfuerzo que debemos compartir, pero particularmente en lo que estamos legislando, para que precisa su postura como Achipia. Sin duda, señor presidente. En dos frases. Poner algo en la legislación que ya está regulado en la regulación y que necesita refuerzos en fiscalización, pero ya existe, no me parece del todo lógico y adecuado. Ya lo tenemos descrito y acotado en la regulación, no veo la necesidad de ponerlo en la legislación desde una opinión técnica, y mientras el mundo parece ir en una dirección, un proyecto de ley de esta naturaleza parece ir en la otra dirección. No sé si con eso le basta, señor presidente. Sí, yo quería que fijara su postura, porque la verdad que la exposición fue más amplia, digamos, me interesaba fijar postura. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo creo que gracias por la exposición, yo creo que es muy interesante. Abrió varias puertas, ¿no? O por lo menos las presentó. El fraude alimentario, ¿no? Yo creo que ahí, o el fraude alimentario y de alteraciones, eso yo creo que nosotros deberíamos trabajarlo. Yo creo que es urgente. O sea, cómo hoy día se está diversificando y cómo se acelera, ¿no?, la industria de los alimentos, que yo creo que es a donde vamos a ir ahora con una explosión tremenda, ¿no? Entonces, quizá al Ejecutivo, presidente, tenemos aquí a don Javier Palomino,
¿Cómo están trabajando este tema? O sea, si es que lo están trabajando, porque esto debería ser una iniciativa además del Ejecutivo, porque esto tiene que ver además con la fiscalización, donde tendría que ir la institución, debería ser una institución del Estado que lo pudiera realizar. Entonces, ¿qué están haciendo en relación a esto del fraude alimentario y de alteraciones? Ojalá pudiera entrar luego, porque yo creo que ese es un temazo, y me alegro de la mesa permanente, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, porque esas mesas permanentes te permiten ir buscando soluciones a los problemas que van a ir saliendo. Y lo segundo, me interesaría tener más información desde ustedes de esta industria de proteína alternativa, porque esto puede cambiar y sería interesante en algún minuto poder escuchar esto que se está, porque esto podría cambiar la estructura productiva completa del país, ¿no? O sea, si uno dice, ¿cuál es la proteína alternativa? Porque yo empiezo a estar pensando más bien en la proteína vegetal, no sé, estoy pensando estaba leyendo de proteína alternativa, ¿no? Un poco de reemplazo a la carne, pero es la lenteja, el garbanzo, esto, pero es otro concepto el que ustedes tienen ahí, distinto. Entonces, quizás que nos envíen información, no es para la sesión de hoy, pero que nos envíen información sobre proteína alternativa, qué es lo que está ocurriendo en el mundo y cuáles es las expectativas que se tiene, por ejemplo, hacia el uso de la tierra, uso de fertilizantes, qué es lo que va a ocurrir con la pequeña agricultura, cuáles son las expectativas en eso, ¿no? Eso, presidente. Gracias. Muy bien. Yo quiero señalar en términos generales, porque ya tuvimos una exposición que no sé si se entendió mal el propósito de la convocatoria o sencillamente se hizo un punto distinto. Quienes somos autores de este proyecto, en su origen, no en el cambio que hubo después en la Cámara, lo que buscábamos era justamente clarificar al consumidor respecto a lo que está comprando. La sesión pasada hubo una defensa respecto del uso de leches alternativas, entendiendo del concepto leche. Lo que nosotros buscamos en esa oportunidad, cuando modificamos el Código Sanitario para redefinir, para mejor precisar el concepto leche y que esto vaya a contener una etiqueta y que el consumidor libremente, en ningún momento, ninguno de nosotros estamos buscando la distorsión de lo que es el interés del consumidor. Nosotros lo que buscamos es que el consumidor tenga la información suficiente y necesaria para que en absoluta libertad pueda elegir. Lo que ocurría en ese momento es que nosotros teníamos envases, vinieron a la sala, envases que su rótulo decía leche natural y era leche reconstituida o leche recombinada. Y cuando se agregan distintas grasas, distintas proteínas que no tiene que ver con lo que define el Códex Alimentario y tampoco el reglamento, estaban adulterando y estaban falseando justamente lo que el consumidor debía elegir. Entonces, con el etiquetado de la leche, y volvemos a insistir al Ministerio de Salud que haga el reglamento de esa norma. Lo que estamos buscando ahora un poco es lo mismo. En mi condición de presidente de esta comisión voy a ser absolutamente abierto respecto a las distintas posiciones. Nos interesa legislar bien y representar los intereses de la ciudadanía. Muchas gracias, don Diego. Le ofrezco la palabra a, ahora sí, don Andrés. ¿Sí? Sí, muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señora senadora, señores senadores. Sí. Bueno, la exposición del CERNAC se va a enfocar fundamentalmente en dos materias que dicen relación directa con la protección de los derechos de los consumidores y tienen que ver, en primer lugar, con una conclusión, por favor, conclusión inicial respecto de la posible sobreregulación o redundancia normativa en relación con las temáticas asociadas al consumidor y particularmente la información que debe proveerse a este. Y en segundo lugar, también una solución regulatoria que estimamos no considera la percepción del consumidor promedio y que eventualmente también podría ser contraria al derecho de libre elección de los consumidores, y me voy a explicar por qué. En materia de esta
este proyecto de ley y su potencial redundancia normativa, es necesario señalar que la Ley de Protección al Consumidor contempla diversas disposiciones que, interpretadas sistemáticamente, abordan la problemática a la que apunta resolver el proyecto de ley. En primer lugar, señalar que todo consumidor tiene derecho a recibir información veraz y oportuna, entre ellas respecto de las características relevantes del producto, y a su vez la propia Ley del Consumidor establece la necesidad de que los proveedores entreguen a los consumidores información básica comercial que tiene que ver con cualquier antecedente instructivo o dato que por mandato legal o reglamentario deba entregar a esto. Y una tercera línea tiene que ver con las hipótesis de publicidad falsa o engañosa que están contempladas en el artículo 28 y siguientes de la ley, una de las cuales establece que cuando hay un mensaje publicitario que induce horror o confusión a los consumidores en cuanto a las características relevantes del producto o del servicio y que está mandatado al proveedor a entregar a través de una información básica comercial, se incurre en esta hipótesis. Razón por la cual, si uno analiza la información básica comercial que tienen que entregar los proveedores, la obligación a la que están estos sometidos para entregar información y la hipótesis de publicidad engañosa, que debe ser considerada obviamente respecto de un mensaje potencialmente susceptible de inducir a error o engaño considerando el consumidor promedio, debe entenderse que en los casos en que estas hipótesis se produzcan, están expresamente establecidos como infracción a la normativa del consumidor. En este caso, como puede ser productos lácteos, productos cárnicos u otros. En ese mismo sentido, respecto de lo que establece el Reglamento Sanitario de los Alimentos en relación con la Ley de Protección al Consumidor, hay que tener presente que los artículos 106 y siguientes del Reglamento de Servicios de Sanitario de los Alimentos, establece información de rotulado, de etiquetado y al mismo tiempo publicitario respecto de productos alimenticios, razón por la cual estas disposiciones se integran a esa información básica comercial que deben entregar los proveedores y de tal manera conforman también aquel conjunto de información que forma parte de la hipótesis de publicidad falsa o engañosa. En otras palabras, si un proveedor informa a un consumidor que el contenido del alimento o sus características relevantes son de origen cárnico cuando no lo son, eso constituye una hipótesis de infracción, información básica comercial, obligación de informar veraz y oportunamente al consumidor y también eventualmente una hipótesis de publicidad engañosa. En otras palabras, entendemos que lo que se pretende apuntar con el proyecto de ley en términos de regular lo que es el concepto de carne versus productos alternativos está en términos generales regulado por la Ley del Consumidor. Ahí precisamente se indica que si un proveedor pretende vender como carne un producto que no cumpla con los requisitos que se establecen en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, claramente infringirá la Ley del Consumidor con la regulación actual. Por lo tanto, en este caso se estaría induciendo a confusión o error a los consumidores considerando el estándar de un consumidor promedio. Esto está entonces cubierto tanto en materia de información como en materia de publicidad. Perdón, director, ¿podría cerrar la puerta, por favor? O pedirle a la gente que está en el pasillo que guarde silencio porque estamos sesionando. O las dos cosas. Gracias, señor presidente. Por favor, adelante. Sí, y en esa misma línea, en caso de que se entregue información parcializada al consumidor, vaga, imprecisa o que altere las características esenciales del producto, claramente también puede configurar una nueva hipótesis de publicidad falsa o engañosa y también infracción al deber de entregar información básica comercial. Es decir, creemos que las distintas hipótesis que se pueden plantear respecto de productos, como en este caso cárnicos y sus derivados o alternativos, que particularmente no sean de origen cárnico, sino que de origen vegetal, estarían cubiertos por las distintas obligaciones e hipótesis de publicidad
falsa o engañosa que establece la ley del consumidor. Ahora bien, desde la segunda perspectiva, creemos que también el proyecto no tomaría en consideración, creemos, lo que es la percepción de un consumidor promedio en esta materia, que es el estándar que en definitiva hay que considerar para considerar a su vez que un mensaje publicitario o promocional es susceptible de inducir error o engaño al consumidor. Si uno considera las expresiones carne de soya, carne vegetal, carne de legumbre, etcétera, más allá de la utilización del vocablo carne, al menos es discutible sostener que un consumidor al adquirir estos productos no sepa que se está adquiriendo un producto que es de origen vegetal y no animal. Y eso lo refrendamos conforme a la información que nosotros tenemos del año 2022 y 2023, en que tan solo existen 6 reclamos por esta materia por una supuesta confusión de este tipo de productos, considerando el volumen de reclamos que recibe el SERNAC, que el año pasado solamente fueron 628.000 reclamos. Y en este caso, estos reclamos son efectuados por personas que se reconocen más bien como veganas, vegetarianas, ovo-vegetarianas, y que más bien apuntan no a la confusión que les genera el mensaje, sino a la utilización de términos conjuntos como pueden ser carne, más bien en un concepto más amplio que puede ser carne de soya, carne vegetal. Más bien, no es que desconozcan que tenga un origen animal, sino que más bien reprochan el hecho de que se utilice el vocablo carne. Y en ese sentido, si me permite, señor presidente, concluir que estimamos que podría suponer un riesgo de sobreregulación, dado que desde el punto de vista de la normativa actual del consumidor creemos que se encuentra esto suficientemente cubierto en términos generales, en términos amplios, bajo las hipótesis que indicaba de entregar información básica comercial por parte de los proveedores, la obligación que tienen estos de informar veraz y oportunamente a los consumidores y la hipótesis de publicidad falsa o engañosa. La circunstancia de que la problemática del punto de vista de los reclamos no es una materia relevante desde el punto de vista de que los consumidores entiendan que hay una percepción errónea. Todo dependerá, por cierto, del mensaje publicitario de que se trate. Y, por otro lado, aquí creemos que el problema fundamental tiene que ver con la asimetría de información entre proveedores y consumidores, y siempre habrá que estarse a los estándares de información en el caso concreto que tenga un proveedor, y ahí está la regulación que puede ser infralegal como reglamentaria, por ejemplo, o información técnica que más bien a nivel legal simplemente integre el concepto amplio de información básica comercial, que es la información que deben entregar los proveedores. Y en esa misma línea no solo la idea es potenciar el derecho de información, sino que el deber, que está establecido en la ley, el deber por parte de los consumidores de informarse respecto de las características relevantes del producto, de manera que puedan adoptarse decisiones de consumo libre y razonadas sobre la base de publicidad legítima de los proveedores y poder adoptar las decisiones que más acomoden a sus necesidades. Y bueno, ahí creemos que también hay que tener en cuenta, señor presidente, el derecho de los consumidores de elegir libremente los bienes y servicios, y en ese sentido creemos que con adecuada información, sobre todo de rotulación, etiquetado en materia publicitaria, se podría garantizar de mejor forma ese derecho. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, director. Ofrezco la palabra sobre la intervención. Yo solamente quisiera hacer mención, es que justamente lo que usted señala, que parecería ir en contra de la premisa de que las personas puedan libre y razonadamente tomar una decisión, justamente lo que busca el proyecto de ley es resolver esa eventual duda o eventual confusión. Ese es el objeto. Por lo tanto, yo le consultaría a que si el proyecto de ley, según su parecer, podría ir en contra de esa premisa, porque no le entrega al consumidor la posibilidad de discernir razonadamente en base al estándar, dice actualmente exigible, consistente en la obligación de proporcionar información básica comercial. La pregunta es, ¿cómo resolvemos cuando el proyecto de ley busca eso, justamente?
que el consumidor pueda discernir con claridad qué es lo que debería contener entonces, en este caso, el etiquetado, que es lo que busca entregarle la información completa y adecuada al consumidor. ¿Dónde está la diferencia con este proyecto? Sin tomar partido ni por uno ni por otro, sencillamente qué es lo que debería contener para despejar. No, señor presidente, solamente la opinión nuestra como CERNAC considera que desde el punto de vista de la regulación de estándar legal, es conveniente que ésta tenga una vocación genérica desde el punto de vista de cubrir obligaciones fundamentales para todo proveedor y también algunos deberes para los consumidores. En ese sentido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con etiquetado, rotulación, publicidad específica respecto de productos alimenticios está en el propio reglamento. De hecho, el artículo 107 establece la necesidad de contar en el rótulo de etiqueta el nombre del alimento, indicando la verdadera naturaleza del alimento. La ley habla de las características relevantes o esenciales del producto. Y por lo tanto entendemos no es que se esté en contra, digamos, de una regulación más específica respecto de ciertos tipos de alimentos, pero que esta regulación contenga o se enfoque más bien en los estándares de información que deben proveer las mismas empresas y que probablemente, si es posible, también se pueda regular hipótesis más estrictas de publicidad falsa o engañosa, porque ahí probablemente esté el mayor problema desde el punto de vista de querer inducir a error o engaño, pero probablemente quienes producen o elaboren productos alternativos, más bien lo que deseen es instalar la idea de que efectivamente se trate de producto alternativo y no de origen cárnico. Entonces, desde el punto de vista más bien si hay algún espacio, digamos, de regulación, tiene que ver, creo yo, señor presidente, en apuntar hacia una mejor entrega de información que puede estar establecido a nivel reglamentario de ciertos productos y requisitos o hipótesis que se puedan regular mejor en materia de publicidad para evitar el riesgo que se quiere establecer. Pero no así a nivel legal, porque la ley del consumidor actualmente establece hipótesis genéricas que permiten precaver los riesgos que se indican en el proyecto. Senador Durana. Gracias, director. Gracias por las exposiciones. En función de lo que plantea el director del Servicio Nacional del Consumidor y de esta sobreregulación, o que de acuerdo a la ley del consumidor estaría definido, pero finalmente, más allá de las percepciones, ¿cómo conversa en el etiquetado que se ofrece al consumidor final en que el término carne muchas veces que se etiqueta no calza con la definición de carne que ya se establece en el Reglamento Sanitario de Alimentos? Finalmente, ¿cómo lo analiza, cómo lo toma el Servicio Nacional del Consumidor cuando nosotros vemos que en el etiquetado dice algo que se contradice en el Reglamento Sanitario de los Alimentos? Puede responder y pasamos a la siguiente exposición. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Decir que creemos que en este caso la información que debe contenerse en el rotulado o etiquetado debe ser estrictamente aquella que tiene que ver con los componentes del producto, tal como lo establece el propio reglamento de los alimentos, y si hay una contradicción desde el punto de vista de la información nutricional o la información de los componentes que no guarda relación con el mismo reglamento sanitario, bueno, ahí yo creo que podría perfectamente haber una infracción a las disposiciones del reglamento y eventualmente también a la información básica comercial. Eso es una cosa. Y del punto de vista publicitario es otro tema, porque si desde el punto de vista publicitario efectivamente se difunde un mensaje que tiene que ver con por ejemplo, carne de soya, por ejemplo, la pregunta es si ahí el mensaje por sí mismo, más allá de la utilización de conceptos técnicos, induce a confusión o error a un consumidor promedio.
Y ahí creemos que en este último caso la evidencia nos muestra que no, más allá, reitero, de que la información técnica que deba estar en el etiquetado deba dar cuenta efectivamente de los componentes y de la información nutricional y los demás. Por lo tanto, ahí por ejemplo, podría no ser pertinente utilizar el concepto carne, pero sí a lo mejor en términos, digamos, de publicidad, porque hay que atender en términos objetivos de si ese mensaje induce error o confusión. Senador Durana, senador Sepúlveda, brevemente, por favor, les ruego, porque tenemos todavía 4 expositores. No, solo creo que lo que dice el director del CERNAC está claramente tipificado y me da la impresión entonces que no se está cumpliendo, porque más allá en tema de publicidad, me imagino que el rol que le corresponde cumplir al Servicio Nacional del Consumidor, que lo que diga en el rotulado sea exactamente lo que coincide con lo que está tipificado en la disposición sanitaria de los alimentos. Entonces creo que hay como una doble lectura. Una cosa es lo que dicen en esta presentación y otra es lo que deberían efectivamente hacer en el cumplimiento de sus funciones, presidente. Muy bien. Senadora Sepúlveda. Yo cortito, la mayoría de las exposiciones han planteado que sea más bien una modificación en el reglamento que en una ley. Yo creo que eso, por lo menos uno podría como de alguna manera concluir que sea más bien el reglamento y da muchas más facilidades para hacer una modificación y precisamente quizá análisis en la mesa, etcétera. Pero además es súper concluyente que solo sean 6 los reclamos. Y tiene que ver con las otras opiniones que hemos tenido, que los veganos o los que utilizan este tipo de alimentos, ¿no?, son personas súper informadas. Entonces que no se van a dejar, no sé si engañar o lo que sea, pero que sea al revés también, que los 6 los reclamos más bien sean porque dices carne y ellos tampoco están de acuerdo con que diga carne, ¿no? Entonces los que producen carne no están de acuerdo y los que quieren consumirlo tampoco. Entonces yo creo que quizás deberíamos llegar a estudiarlo en la mesa, llegar a un acuerdo y que a lo mejor no sea materia de ley, sino más bien sea materia de un reglamento, que es más fácil de poder hacer y de poder modificar. Eso, presidente, pero fue muy buena ambas exposiciones. Yo le agradezco. A ver, quiero solicitar el acuerdo de esta comisión, puedo hacerlo a título personal, pero prefiero plantearlo como comisión, de pedir un análisis a la Biblioteca del Congreso Nacional respecto del número de leyes vigentes que tengan el reglamento completo o el reglamento actualizado o simplemente que tengan reglamento. ¿Por qué? Porque el último dato que he leído, que fue hace un par de años, 2 tal vez, a raíz de justamente la discusión del problema de la leche, era que el 36% de las leyes vigentes en Chile no tienen reglamento. Y por lo tanto, la interpretación de la norma queda al arbitrio de quien la utilice, incluyendo tribunales. Y eso genera un camino demasiado ancho en donde normalmente es justamente el consumidor el que lleva la peor parte. Lo hemos constatado en una serie de instituciones públicas, da lo mismo el gobierno que sea, el problema está en que se promulgan leyes, incluso leyes que son de iniciativa del Ejecutivo, son leyes que se originan en mensaje, pero que después el mismo gobierno no termina implementando el reglamento que define el detalle. Buena parte del debate legislativo que tenemos en distintos proyectos de ley se dice, no, los detalles no pueden quedar en la ley. La ley es el marco regulatorio general, los detalles entran al reglamento, pero resulta que después el gobierno que sea y el ministerio que sea no termina el reglamento, no lo actualiza o no lo hace. Hay proyectos de ley que dan cuenta de cuestiones nuevas, como puede ser todos estos tipos de alternativos de alimentos, y que sacamos de que estén incluidos en un párrafo de la ley si finalmente no existe un reglamento que permita trabajarlo en el detalle. Y ese ha sido un problema de los últimos no sé cuántos gobiernos y de los últimos no sé cuántos ministerios.
Y ese es el problema. Entonces, decir que lo vamos a llevar por la vía reglamentaria, pero si tenemos leyes que tienen décadas de no tener reglamento y seguimos con el marco general y, por lo tanto, en el debate y en la discusión terminamos en que aquí paga Moya. Esa es mi complicación en lo personal respecto al reglamento. Senador Saavedra. Sí, lo acabo de pedir. Pedimos el acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y me lo dan? Sí. Muy bien. Pedimos Sí, eso. sabes que sería interesante en la línea que usted plantea, porque me da la impresión que la innovación tecnológica y la bioingeniería aplicada el sistema, a la creación de alimentos, en sustituto de los que históricamente o ancestralmente el ser humano utilizó para su alimentación, no fue a la par de los procesos legislativos. Tengo esa impresión y esto nos va a seguir pasando si es que no tenemos un cambio también profundo en el aspecto legislativo respecto de la relación con quiénes son los investigadores, quiénes son los que crean este tipo de procesos y productos para adecuarlos a la regulación, sea reglamentaria o sea legal. Entonces, es un vínculo que hay que tener porque hoy día la situación es distinta, hoy día tenemos más vértigo respecto de la creación, de la aplicación de la inteligencia, en fin, y todos los productos que de allí derivan para la alimentación del ser humano ante también la situación que en el planeta existe de escasez alimentaria para algunos o para muchos y que por lo tanto comienzan a surgir productos que van a suplir ese déficit alimentario a partir de la innovación tecnológica. Entonces eso debiera estar relacionado con la legislatura y me da la impresión que en el país eso no lo tenemos aún. Era un comentario. Gracias, senador. Un comentario al inmediato, un comentario al margen en general. Lo he planteado un par de veces en esta comisión y no es porque no tenga mi propia opinión al respecto. Sin embargo, nosotros hemos sido bastante ambiguos en tratar otro tema. Respecto, por ejemplo, de este mundo de consumo vegetariano que está creciendo y que aparecen nuevas formas de consumo en nuestro país. Sin embargo, nada se dice en el etiquetado si este producto es completamente natural, si es orgánico o si es transgénico o si es un producto en donde su mecanismo de cultivo tiene que ver con el uso de pesticidas o herbicidas en contraposición a los transgénicos. Quienes consumen productos vegetarianos no tienen la menor idea porque no lo saben, porque no contiene ninguna etiqueta en Chile, porque Chile es el único país de Latinoamérica que no completó esta discusión. El último debate fue el año 2002, gobierno de Lago, donde se manda a hacer una comisión para averiguar las ventajas y desventajas del uso de los transgénicos y producto de 2 o 3 discusiones ese trámite no se continuó. Hoy día el 100% de la soya que produce Brasil, que son 52 millones de hectáreas, y el 100% de la soya que produce Argentina, que son 50 millones de hectáreas, entre los dos son el 60% de la producción mundial, son transgénicas. La pregunta es, ¿y de dónde importamos nosotros la soya para hacer todos los productos que son de carne vegetal? Solamente lanzo la pregunta, yo tengo súper clara la respuesta. Por lo tanto, cuando tenemos discusiones incompletas y al final lo que hacemos es entregar al consumidor un artículo del que no se conoce, y puede que todo sea inocuo, no estoy hablando de eso, es sencillamente dejémosle a la ciudadanía la libertad plena de decidir qué es lo que quiere comer, pero que sepa lo que está comiendo, porque hay algunas cosas que a algunos les gusta y a otros no. Senador Durana. En función de lo que usted ha planteado con respecto a este alto porcentaje que aún no tiene reglamento de ley, recordar que el proyecto de ley está sin reglamento de la leche y por lo tanto ojalá que lo que salga de este proyecto finalmente podamos ser lo más específico posible para no cometer los mismos errores con los otros proyectos que usted muy bien comenta. Yo, en el trabajo que le vamos a encargar a la Biblioteca del Congreso Nacional a través de sus especialistas, le vamos a mandar el resultado, porque yo espero, y aquí hago un agregado, señora secretaria abogada, que se lo pidamos sectorializado. ¿Por qué? Porque uno de los ministerios que está más empantanado con los reglamentos es el Ministerio de Salud. Están sumamente retrasados con la dictación de reglamentos de las diferentes normas que han venido publicando. Y eso, yo no sé lo que pasa con otros ministerios, no me he preocupado, pero esperemos que lo despejen los asesores que nos van a hacer esa pega. Bueno, les propongo que sigamos con las exposiciones y al final podemos ir cerrando.
le ofrezco la palabra a la señora María Ignacia Uribe de la Fundación Vegetarianos Hoy para que haga su intervención. Ya, usted representa la Fundación. Muy bien. Muy bien. Ahí sí. Agradecer inicialmente la invitación, señor presidente, y la presencia de acá de los senadores. Nuestra fundación viene trabajando el tema del proyecto desde que se inició la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo la verdad me quiero fijar principalmente en el proyecto de ley y en una problemática que nosotros vemos. Me sumo a la conversación que ya se dio en conversaciones que hemos tenido con sectores de empresarios de alimentos de origen vegetal, de consumidores de alimentos de origen vegetal. No hay discusión respecto del proyecto inicial. El proyecto inicial, nadie hace resistencia respecto de que el término carne se utilice para lo que significa carne y no que sea utilizado para productos de origen vegetal. Eso no hay discusión hoy día. Hemos tenido una serie de conversaciones con empresas y en general eso está súper claro. Lo que sí es problemático para nosotros y en lo que se concentra, digamos, esta presentación es un inciso en particular que establece la prohibición de utilizar términos de uso general. Si no, digamos, aprobando el proyecto inicial que se presentó en la Cámara, estaríamos en la misma situación que se dio en algún momento con el tema de las leches y las bebidas vegetales en base a vegetales, bebidas en base a vegetales. Ciertamente la industria de producción de alimentos de origen vegetal en todo lo que tiene que ver con las leches ya hizo todas las modificaciones que se tenían que hacer. Evidentemente todavía falta un poco más de información, de educación dentro de los gremios productores también, pero la verdad es que esa ley se ha ido implementando más allá de que exista o no el reglamento. El problema que nosotros vemos es el inciso segundo del artículo 105 terdecies. Este inciso no estaba en el proyecto original, fue incorporado en la Cámara y que básicamente, en resumen, prohíbe que los productos de origen vegetal puedan utilizar términos generales o denominaciones como, ahí dice, hamburguesa, chorizo, salchicha, cecina, etcétera. De hecho, el entre otros es súper complicado en términos jurídicos porque dentro del entre otros puede caber cualquier cosa. Y además yo incorporé el inciso tercero porque utiliza un concepto que es el de competencia desleal y lo cierto es que aprobándose este inciso quienes quedarían en una posición más compleja serían los productores de alimentos de origen vegetal y no al revés. Entonces, sí, les quería invitar como a observar un poco qué es lo que pasaría y a imaginar un poco si se aprueba el proyecto tal cual. A la izquierda ustedes ven un producto de una empresa pequeña que hace alimentos de origen vegetal que se llama Vegusta, pero a la derecha está Receta del Abuelo, que es de una empresa que es PF. PF tiene líneas de productos de proteínas animales, pero también de proteínas vegetales. Si se llegase a aprobar el proyecto tal cual está, con el inciso, nos enfrentaríamos a una situación así. Evidentemente ahí podríamos cambiar un poco dónde está el logo, posicionarlo en términos gráficos, pero, y ese es otro problema de este inciso, que nos da una solución. Dice, vamos a prohibir el uso de estos términos, pero tampoco nos dice, ustedes van a tener que empezar a etiquetar de esta manera a los productos de origen vegetal. Entonces, eso genera varios problemas. Y acá nosotros hemos identificado al menos 5. Los que ya le he adelantado un poco son los productores, comercializadores y elaboradores de productos de origen vegetal, los que estarían en una desventaja frente a otro gremio, que serían los productores de proteínas animales. Evidentemente, cuando no existe la información suficiente o inexistente información dentro del etiquetado, cuando si se llega a aprobar, de nuevo insisto, la norma tal cual está, habría una real confusión de los consumidores. Hoy día, lamentablemente, en Chile no tenemos informe respecto de si hay confusión o no. Sí tenemos informe a nivel internacional, al menos 6, que nos dicen que no existe la confusión, sino que lo importante es que los etiquetados de todos los productos tengan la mayor cantidad de información y que esta información sea suficiente. Hay un tema de constitucionalidad. Nosotros hemos conversado con algunos especialistas
hay por lo menos 3 derechos constitucionales económicos que se verían afectados para los productores, elaboradores y comercializadores de productos de origen vegetal. Con el segundo inciso, sí. Todo esto tiene que ver con la aprobación del inciso. Incluso uno se puede extender un poco al derecho de propiedad con todos aquellos nombres que están inscritos por las empresas en INAPI. ¿Qué pasa ¿Qué va a pasar con todo ese trabajo que se han hecho ya por parte de las empresas? Algo que ya se ha avanzado acá, ya se ha mencionado. En el mundo, la producción de proteínas alternativas vegetales o alimentos de origen vegetal ya se están entendiendo que son parte de cualquier política de seguridad alimentaria. Para ello es importante avanzar en innovación y desarrollo, y un proyecto así evidentemente establece algunas limitantes que son difíciles de sobrepasar. Y quizás esto también es súper relevante. Si se llegase a aprobar este inciso, tal como está, insisto en hacer la separación entre el proyecto de ley inicial y el proyecto de ley que tiene el inciso, estaríamos frente a la norma más restrictiva del mundo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga un proyecto de ley como este, y sería, digamos, básicamente cerrarle la cortina a un mundo empresarial y a una industria que está avanzando continuamente. Entonces, tenemos una oportunidad que es básicamente pasar de lo que existe hoy día en el proyecto de ley a, por ejemplo, establecer lo que se ha mencionado acá. No existe hoy día una norma de etiquetado de productos de origen vegetal o de proteínas alternativas vegetales. No existe. No tenemos claridad de, por ejemplo, o establecer que se le diga hamburguesa de X grano, X legumbre, y que abajo sea obligatorio colocar, por ejemplo, alimento de origen vegetal. Eso todavía no existe, entonces quizás ver lo que está pasando ahora y esta discusión como una oportunidad. En esa misma línea, las proteínas alternativas vegetales, como se ha mencionado acá, no son enemigas de las proteínas animales, pueden coexistir. Las proteínas alternativas vegetales o los alimentos de origen vegetal son aliados del agro, se tienen que ver de esa manera en otros países, por ejemplo en Brasil, que es el ejemplo que nosotros hemos trabajado porque tenemos contacto con organizaciones que están viendo el proyecto de ley en Brasil. El agro, cuando hay un grano, hay una legumbre que es de menor calidad, ese grano se le vende a las empresas que producen alimentos de origen vegetal, incluso a un mejor precio. Entonces, es un aliado y, por supuesto, también un aliado de las políticas alimentarias. Por tanto, y para ir concluyendo un poco, respecto de cómo enfrentar este inciso en particular, que es sumamente restrictivo para el desarrollo de las proteínas alternativas vegetales, es súper necesario entender que estas proteínas son parte de cualquier política de seguridad alimentaria, que son parte de cualquier sistema sostenible de producción de alimentos. Quizás tener en cuenta 3 puntos. ¿Es importante regular? Por supuesto que sí. Como les mencionaba, las proteínas vegetales alternativas o los alimentos de origen vegetal hoy día no tienen regulación, es necesario regular. Nos parece súper importante también empezar a conversar sobre la transición en los sistemas de producción de alimentos. Hoy día, lamentablemente, es muy complejo creer que se va a seguir haciendo la producción animal de cómo se está haciendo hoy día respecto de lo que está pasando a nivel de crisis medioambiental. Es complejo creer que en 50 años más vamos a poder seguir produciendo de la misma forma que estamos produciendo las proteínas. Entonces, es una alternativa, empezar a hablar con aquellos productores de proteína animal. Hay ejemplos en países como Holanda, en donde productores de proteína animal están transitando a producir proteína vegetal. Yo sé que estamos muy lejos de eso, pero es algo que tenemos que empezar a ver a futuro. Y, por supuesto, no podemos cerrarle la puerta a la innovación. Y acá es donde nosotros hacemos 2 recomendaciones, señor presidente. Quizás lo más simple es legislar el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados, sin las modificaciones y sin este inciso segundo y tercero, y dejar la regulación de aquellos productos de origen vegetal para otro proyecto de ley. Está súper claro que es súper necesario, pero quizás dejarlo. A nosotros nos parece hasta la mejor alternativa, pero de todas maneras, si se insiste en seguir con el proyecto tal cual está, hay que hacer una modificación a este inciso, sí o sí, porque si no va a ser muy perjudicial, y tenemos la oportunidad, a través de esa modificación, no solamente, ojo, de establecer normas de identidad visual y etiquetado
sino que incluso, que también se conversó acá, hablemos también de la identidad y calidad de los productos de origen vegetal, la cuestión nutricional de los productos de origen vegetal. Entonces ahí son las dos alternativas y, digamos, son las dos recomendaciones que desde la Fundación nosotros podemos hacer. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Cristian. Ofrezco la palabra. Le agradezco su intervención, fija una postura clara y vamos a tomar el guante respecto de la segunda pata de lo que dijo para seguir conversando en términos de regular la construcción de normas que permitan aclarar, proteger la producción de productos y alimentos vegetales, ¿no? Muy bien, aprovecho el paréntesis porque estábamos un poquito abandonados, pero le ofrezco un tecito, un cafecito. Solo hemos tenido agua pura. Espero que sea pura, del todo pura, ¿no? Si alguien quiere un té, por favor, acá está nuestro campeón del té y el café. ¿Sí? Una. Sí, viene del norte grande. Muy bien. Bueno, le ofrezco a continuación la palabra a la señora Fernanda Campos, jefa de División de Competencia y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía. Doña Fernanda, por favor. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo al senador y agradezco la posibilidad de presentar nuestra postura como Ministerio de Economía. Nuestra posición será bastante breve. Y nos enfocaremos principalmente en dos puntos. En primer lugar, ciertas consideraciones generales de la moción y su relación con el marco normativo actual. Y en segundo lugar, aspectos ya más concretos, como decía anteriormente la exposición, relacionados con la norma de competencia desleal a la que se hace referencia y también todo lo que implicaría poner barreras a la importación de productos extranjeros, lo que podría eventualmente verse como un obstáculo técnico al comercio. En primer lugar, y acá, ya se ha planteado, esta es una materia que ya se encuentra regulada en el Reglamento Sanitario de Alimentos, que contiene la definición de carne y otros conceptos como cecina, hamburguesa, jamón, entre otros. Por lo tanto, consideramos que, dado que ya están lo suficientemente reguladas, no es necesaria su regulación a nivel legal. Y más allá de un tema conceptual, este reglamento también impone ciertos deberes de información, y ahí se establece claramente que se deben informar las palabras o frases adicionales que sean necesarias para evitar y precaver, inducir error o engaño respecto de la naturaleza o componentes de los productos. Esta es una norma que ya está actualmente contenida en el reglamento. Y asimismo se establece respecto a la publicidad la obligación de no contener palabras o ilustraciones o gráficas que también, y en el mismo sentido, que puedan inducir error, engaños, falsedades o de alguna manera crear una impresión errónea o equivocada respecto a la naturaleza y composición de los productos. Entonces vemos que en el reglamento estas son materias que ya están abordadas y esto a su vez se reitera ya de manera más general, como lo decía anteriormente el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, en la protección que tenemos en la Ley sobre protección a los derechos de los consumidores, donde el principio matriz de esta norma es la información veraz oportuna. Este es un principio rector en materia del consumidor y por lo tanto, partiendo sobre esta base, surgen todas las demás obligaciones y acá nuevamente se hace expresa una prohibición expresa respecto a inducir error o el engaño al consumidor y también todo lo que es publicidad engañosa, y todas estas contravenciones a estas normas son conductas que ya están reguladas también por la Ley de Protección al Consumidor. En tercer lugar, y acá si uno va quizás más al detalle de la moción, hay ciertos aspectos que no quedan lo suficientemente claros. Por ejemplo, se habla se prohíbe catalogar como carne a productos que no sean de origen animal, pero tampoco queda claro a qué se refiere origen animal, lo que puede interpretarse como un concepto más amplio que el concepto de carne. Y también esto puede generar una serie de complejidades a la hora de fiscalizar
algunos productos. Por ejemplo, el proyecto hace referencia a aquellos productos que contengan mayor proporción en materia vegetal que cárnica, pero no queda claro, por ejemplo, qué pasa con aquellos productos de pollo o ave o aquellos productos del mar y que no son necesariamente carne de abasto. Esos aspectos tampoco quedan claros en el proyecto en su redacción actual. Y por último, también acá compartimos la opinión que se hacía anteriormente por parte de la Fundación, que incorporar referencias como u otras o entre otras, también esto genera complejidad en la fiscalización, da pie a arbitrariedades, ya que es necesario establecer criterios claros y objetivos. Bueno, en cuarto lugar, también nos parece que dado que esto ya está lo suficientemente regulado a nivel de reglamento, incorporar estas definiciones a nivel legal reduce la capacidad de reaccionar ágilmente por parte del regulador. Aquí estamos en presencia de una industria que es altamente dinámica, donde se están generando notables y numerosas innovaciones y por lo tanto creemos que el mejor mecanismo para mantener este tipo de regulaciones es el reglamento, porque así se permite una regulación ágil también de la industria. Eso respecto de las consideraciones generales. Y acá me gustaría ser bien enfática en el inciso tercero del artículo 105 terdecias, ya que acá lo que se está estableciendo uno podría interpretarlo como una presunción de responsabilidad por competencia desleal. Acá lo que la moción establece es que cualquier infracción a estos artículos del Código Sanitario se van a interpretar como una infracción a la ley 20.169 sobre competencia desleal. Y acá lo que nos gustaría a nosotros es, en el fondo, recordar o recalcar es que este tipo de ilícito de competencia desleal requiere que se comprueben una serie de elementos, como es la conducta contraria a la buena fe o las buenas costumbres, el uso de medios ilegítimos y especialmente se tiene que acreditar la desviación de clientela. Y por lo tanto creemos que todos estos elementos deben ser acreditados en el debido procedimiento y no se pueden dar por establecidos por el solo hecho de la infracción. Especialmente creemos que el elemento de la desviación de clientela muchas veces también es difícil de probar y por lo tanto, como está redactado actualmente, se está presumiendo este tipo de infracción, lo que a nosotros nos parece incorrecto y que tampoco, y que es una excepción a la regla general en términos de competencia desleal. Y uno podría decir que resulta desproporcionado o incluso por qué en este tipo de industria o en este mercado se justificaría una excepción de este tipo en circunstancias que uno podría decir que existen muchas otras situaciones similares o incluso más graves. Entonces, nos parecía importante recalcar esto. Y bueno, y por último, acá entendemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Subsecretaría igual ya vino a exponer, pero simplemente levantar el punto que este tipo de restricciones pueden interpretarse como barreras comerciales, dificultades a la importación y que Chile actualmente cuenta con, es parte del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto a nivel ya más macro es necesario tener en cuenta los compromisos que tiene Chile en esta materia. Con eso termino, presidente, y disponible para responder cualquier duda. Muchas gracias, doña Fernanda. Le agradezco su exposición. Si hay consultas. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener la última exposición a cargo de don Stefan Van Vliet, que ha sido invitado por la Corporación de la Carne. Él es profesor de la Universidad del Estado de Utah. ¿Están conectados ya? Entiendo que hay traducción simultánea en todo caso, ¿no? ¿Sí? Bueno, mientras tanto, don Stefan. Hi there. Good afternoon. Thank you for having me. Let me share my slide. Can someone give me a thumbs up if you can see this? Yes.
Okay, great. So thank you so much for having me. Bien, gracias por tenerme. Es un placer y un honor estar con ustedes hoy. Quisiera hablarles un poco sobre la pregunta sobre la proteína animal y vegetal. ¿Son lo mismo o nutricionalmente intercambiables? Hicimos un estudio sobre esto, sí, probando, testing. Por su intermedio, quisiéramos solicitar un segundo para activar la traducción simultánea, por favor. Estamos escuchando, está activa la traducción. Sí, está activa. Sí, probando, intérprete listo. Gracias. It's okay, Stefan. Perfecto. He is muted. Está mutado. Puede comenzar. Yes, please. Good to go. Thank you so much. Bien, gracias. Entonces, Thank you so much for gracias por darme el tiempo de presentarles hoy. Es un honor y placer. Mientras no soy fluido en español, pude seguir un poco. Lo que sí quiero hablarles hoy es sobre si la proteína animal y proteína vegetal son nutricionalmente intercambiables o hay diferencias importantes. Y esta es una pregunta que respondimos en un estudio realizado, publicado en Scientific Reports del 2021. La pregunta que hacemos es si la carne vegetal es un reemplazo apropiado por la carne animal, ya que los alimentos tienen bioquímicos que impactan nuestra salud. Comparamos el Impossible Burger con carne real. Lo que vemos a derecha e izquierda entonces son los paneles nutricionales de Estados Unidos, pero esto es lo que un consumidor observa. Proteína y proteína, cantidades similares en carne molida, como también en la alternativa en base de planta, similares cantidades de grasas, como también vitaminas y minerales, principalmente presentes porque fueron agregados como vitaminas y minerales sintéticos, suplementadas. Estas ocurren naturalmente en carne natural. Es importante notar que la nutrición afecta el balance sobre los nutrientes muy poco. Si nos interesa, ¿qué tal si perfilamos cientos de nutrientes en Food Source? Porque hemos notado que hay cientos de miles de nutrientes en diferentes fuentes alimenticias. Ahora, si consideramos más de únicamente la proteína, ya que típicamente hablamos de alimentos en cuanto a proteína, pero proteína es un único macronutriente, si vemos más general lo que es el alimento, viendo los cientos de miles de nutrientes existentes, vemos que la carne molida está aquí a la izquierda y las alternativas en base de planta a la derecha. Si no son expertos en este tipo de análisis, está bien, pero se ve que estos son productos muy diferentes con poco sobreimposición. Vemos una diferencia del 90% de sus nutrientes. A pesar que los alimentos tienen proteína similar y paneles nutricionales similares, hay 90% de diferencia si vemos sus nutrientes más ampliados. Y aquí se ve a la derecha de mi pantalla que estos fueron alternativas en base de planta, estos fueron la de carne molida. Algunos nutrientes son exclusivamente hallados en alternativas en base de planta. Estas son antioxidantes beneficiosos. Otros compuestos exclusivamente encontrados en carne molida. Péptidos importantes para salud encefálica, antioxidantes presentes en carne y no en plantas, como visto aquí. Así que esto en rojo significa que está en carne, azul no en plantas. Aquí significa que está presente en plantas y no en carne. También ácidos grasos omega 3 únicamente hallados en carne. Así que a pesar de tener contenido proteico similar, son productos muy diferentes. Y algunos nutrientes, algunos se hallan en plantas, algunos en carne, ambos siendo complementarios. Para mí y la investigación, según visto, hay que avanzar más allá de llamar al alimento solo proteína. La proteína es importante, pero es solo un nutriente y hay que abrazar la complejidad de los alimentos. Si vemos el metaboloma de carne, tiene 40.000 compuestos estimados, muchos únicamente encontrados en carne de vaca. Si vemos plantas, quizás hay más compuestos, pero esto quizás solo encontrado en plantas. Si los combinamos como parte de una dieta equilibrada, podemos observar mejores nutrientes en
alimentos animales y otros de planta, pero no son intercambiables. Y esto es importante para notar que aquí hay algunos nutrientes principales que faltan en dietas reconocidas mundialmente: vitamina A, B12, calcio, hierro y zinc. Y vemos que las fuentes principales son de alimentos de origen animal. Hay una reducción potencial en aquellos si consumimos, por ejemplo, alternativas de carne en base de planta. Por ejemplo, vegetales ricos en vitamina E, por ejemplo, y hierro son densos en nutrientes, pero ofrecen nutrientes diferentes que las alternativas cárnicas. Y sabemos que deficiencias de micronutrientes es un problema creciente, especialmente si vemos la civilización occidental, si vemos a estos como problemas de países desarrollados e incluso países en desarrollo como Chile. Hay microdeficiencias en hierro, zinc y vitamina D, las más comunes, y estas son típicamente halladas en fuentes muy disponibles en alimentos de origen animal. En cambio, fuentes como vitamina E y folatos son altos en alimentos de planta, también calcio y vitamina A en alimentos de plantas. Hay una sinergia entre animal y planta, dan nutrientes complementarios y eso es importante. No quiero defender el caso que hay que consumir frutas o vegetales, hay que consumir muchos de aquellos, pero reemplazar la carne con alternativas de planta no es un reemplazo de uno a uno. Y mucho es impulsado por la idea de que la carne roja es poco saludable, pero es importante entender y que veamos a los estudios y que dicen y establecen que la calidad de la dieta es clave. Desafortunadamente, mucho de la civilización occidental consume la carne roja como parte de una dieta poco saludable. Vemos un riesgo aumentado en asociaciones con enfermedad cardíaca, cáncer y diabetes. Pero sí tienen un patrón saludable dietaria como parte de dietas tradicionales ricas en alimentos saludables, vemos que los efectos son neutrales o protectores frente a enfermedad. Es importante notar esta distinción de la manera en que consumimos la carne roja, con suficientes frutas y vegetales para obtenerlo bien de la carne roja sin aumentar el riesgo de enfermedad metabólica. Y una última parte también que quisiera mencionarles es sobre el tipo de sistema de producción que importa. Típicamente, en sistemas más monocultivos vemos que hay un problema potencial. Y para mí también no hace sentido de desforestar la Amazonas para crecer maíz o soya para específicamente alimentar animales. Pero si usamos prácticas apropiadas en base a la naturaleza en cuanto a pastoreo, sistemas de crianza animal integrada de árboles con animales, podemos obtener un buen beneficio de utilizar la producción animal y no tener tantas preocupaciones ambientales. Esto es lo último que quería decir, que es de que esto actualmente es como lo hacemos, la agricultura actual, y hay emisiones netas de gases de efecto invernadero de ganadería, y si adaptamos principios de pastoreo con prácticas sobre pastoreo, donde integremos árboles y bosques con ganado de una manera apropiada, entonces podemos tener una oportunidad de disminuir nuestras emisiones y capturar ese carbono de nuevamente. Así que en conclusión, creo que animales de origen planta y animal son complementarios en nuestra dieta, pero los de origen animal son la única fuente real de vitamina A, hemo, hierro, vitamina B12, vitamina D y la fuente primaria de omega 3 y ácidos grasos en conjunto con los peces. No es encontrado en plantas. Y también compuestos únicos que no se han escuchado, donde hay cientos de compuestos que no hay beneficios, que solo se encuentran en origen animal. Sin embargo, plantas son ricos en otros micronutrientes: folatos, manganeso, tiamina, potasio, vitamina E. Eso es la combinación de ambas que ofrece adecuación nutritiva para tomar los nutrientes de la origen planta, pero hay que saber que ambos no son intercambiables. Y un mensaje final es que creo que debemos ver al alimento como alimento y no simplemente como proteína únicamente, ya que un alimento específico tipo es rico en proteína. Así que gracias a todos y la disponibilidad para mí de presentar a ustedes.
Thank you very much, Dr. Fleet, for your interesting explanation. Gracias, doctor. Si Verónica nos está Por su escuchando, explicación. vamos a hacer una transcripción de la traducción que han hecho de la exposición del doctor Blit, de tal manera para que pueda contar en acta. De la misma manera, solicitamos que la presentación pueda sernos hecha llegar para que también sea parte del acta de esta sesión. Ofrezco la palabra si hay consultas al doctor Van Blit. Muy bien, le agradezco, doctor Blit, la exposición y que la haya hecho de tan lejos gracias a la tecnología, ¿no? Vamos a seguir en contacto para tener información desde la Universidad de Utah. Bien, ahora le ofrezco la palabra a la directora de OPA y luego hay una acotación que quería hacer el director del Servicio al Consumidor. La soledad del poder se manifiesta de manera... Está en la línea. Buenas tardes, presidente. Solo quería hacer una intervención final respecto de la participación del Ministerio de Agricultura en esta comisión y quería destacar algunos aspectos e información que hemos entregado. En primer lugar, quería destacar la información que pusimos a disposición de la comisión a través de ODEPA, donde las cifras nos dan cuenta de que el consumo de carne es más atribuible a temas de poder adquisitivo que a de falta de información. Y en ese sentido quería destacar que presentamos una serie de datos donde da cuenta que cuando las personas han tenido un ingreso más elevado, producto de distintos factores, el consumo de carnes aumenta. Y esto nos permitiría inferir indirectamente, por cierto, de que el consumo está influenciado más por este factor que por otros que puedan tener que ver con la información. En segundo lugar, quería destacar que hoy existe una regulación que nos permite abordar la problemática planteada, que además es lo suficientemente flexible para atender este y otros requerimientos, como por ejemplo los desafíos que surjan a partir de las fuentes de proteína alternativa, como ha señalado el secretario ejecutivo de Achipia. Quería además destacar que ponemos a disposición de la Comisión la voluntad de informar el trabajo que realizamos en torno a la temática de fraude alimentario, que es abordada por la mesa que ha señalado el secretario ejecutivo de Achipia y que está compuesta por el MinSal, por el SAC, por Cernapesca y por esta misma institución. Además, podemos poner a disposición de la Comisión los resultados de un estudio en torno a esta misma temática que fue realizado el año 2019 también por Achipia. Con esa información disponible, quería agradecer finalmente, en nombre del Ministro de Agricultura y de todas las instituciones que hemos participado, la posibilidad de intervenir en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Le ofrezco la palabra al director de CERNAC. Algo tenía que... Sí, muchas gracias, señor presidente. Era en relación con lo que había comentado el senador Durana, en el sentido de una eventual... falta de supervigilancia y fiscalización respecto del rotulado. En realidad, todo lo que dice relación con el reglamento sanitario de los alimentos es más bien competencia primaria de los servicios de salud, el Ministerio de Salud, y ahí nosotros tenemos un rol subsidiario respecto de esa materia. Entonces, solamente para que no quede la idea ahí que no se cumple con las obligaciones propias del servicio. Gracias. Esperamos transitar nuevamente en un proyecto que le dé no solamente colmillos, garras, sino que más atribuciones, incluso las de penalizar al CERNAC. Lo perdimos en la votación, este es un comentario político, ¿no? Pero necesitamos un servicio que defienda ampliamente al consumidor, si demasiado abuso hemos tenido en Chile, pues. Y después los perdonamos tributariamente, más encima. Bueno, habíamos tomado el acuerdo de votar en esta sesión. No obstante, todavía nos queda un tema pendiente y lo vamos a hacer el día miércoles. Vamos a votar en general y vamos a mantener en la comisión la discusión en particular. ¿Por qué? Porque si es así, hacemos el trámite en general, la idea de legislar, pero nosotros podemos tomar decisiones si mantener el proyecto como está o retomar el proyecto original o hacer las modificaciones que se requieran hacer necesarias en la presentación de indicaciones, y para eso vamos a abrir un plazo.
es decisión de esta presidencia de hacerlo de esa manera, porque creemos que de lo que ya hemos recibido en esta comisión, en términos de información, podemos tomar la decisión de cómo actuar en particular. La votación en general, desconozco el resultado, evidentemente, pero abre el camino. Si se rechaza en general, hasta ahí llega el proyecto. Si se aprueba en general, procederemos a debatirlo en particular y ahí se pueden hacer las modificaciones que estimemos sean necesarias por la vía de la presentación de indicaciones, donde está invitado el Ejecutivo y por lo tanto están las instituciones públicas que lo pueden hacer perfectamente a través del Ejecutivo y en este caso don Javier, que es el campeón de las indicaciones del Ejecutivo, nos puede hacer llegar el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, pero pueden haber otros ministerios que puedan participar. Hoy día ha estado presente el Ministerio de Economía a través de 2 instituciones, hay otros ministerios que han expuesto y perfectamente lo pueden hacer. Nosotros mismos podemos plantear indicaciones respecto de lo que hemos recibido en las sesiones anteriores a esta y en esta para poder mejorar el proyecto y que la verdad es que sea un proyecto que nadie sienta que se le discrimina o que se le aísla o que se le está generando una competencia desleal para uno u otro lado. Queremos actuar en justicia, cada uno con nuestra postura personal, evidentemente, ¿no? Tenemos que tenerla, sin ninguna duda, y nuestra posición política también, pero aquí tratamos de hacer que el mundo de los alimentos, particularmente los que provienen de la agricultura, no solamente sean bien tratados, sino que además sean apoyados por políticas públicas que echamos de menos, ¿no? Ya que está doña Andrea, la directora de ODEPA, pero lo hemos dicho distintos ministros, y esto no es novedad. Yo llevo ya 9 años en la Comisión de Agricultura y a todos los ministros le ha tocado, Bachelet 2, Piñera 2, Boric 1, etcétera, porque pareciera ser que el eslogan de Chile potencia alimentaria, la verdad es que no se expresa, aunque tengamos las mejores condiciones de suelo, todavía de clima, de disponibilidad de agua, pero la verdad es que no le sacamos provecho. Nueva Zelanda tiene 5 veces más la capacidad productiva y es del tamaño de un par de regiones del sur de Chile. En ese contexto creemos que falta mucho por hacer y eso son la definición de políticas públicas que apunten para allá. Cada uno verá lo que consume, lo importante es poner las cartas sobre la mesa y decirle a la gente, esto es la verdad, aquí está, decidan ustedes. No tenemos problema con ese ejercicio de libertades y democracia, ¿no? Pero queremos hacerlo bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a quienes hoy día tuvieron la gentileza de participar en esta comisión. Muchas gracias.